¿Qué onda, chavos? Buenos días. Mi nombre es Rafael Manrique. Estoy muy contento de estar aquí, de ver tanta gente. Sobre todo carne fresca, carne tierna. Uno que otro, pues, otro ya se ven ahí pasadones. Bueno, pues vamos a iniciar el NearSoftCon en esta ocasión con una plática de código limpio. Esta plática la hice basada en el libro de Bob Martin, Código Limpio. Es un libro muy bueno, me imagino que varios ya lo leyeron. Quien no lo haya leído, espero que esta plática les sirva como invitación para que lo lean. Pensamos en traer a Bob Martin, pero cobra bien caro el güey, entonces me mandaron a mí. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a ver aquí lo que es el código malo, cómo es el código malo, cómo podemos convertir el código malo en código bueno y cómo podemos escribir código bueno, cuáles son las pautas para hacer buen código. Entonces, para empezar, ¿alguien me puede decir, o más bien, creo que todos nos hemos detenido alguna vez o nos hemos alentado en nuestro proceso, incluso nos hemos llegado a bloquear en nuestro código por culpa de código malo? Entonces, ¿alguien me puede decir cómo es ese código malo o algún ejemplo de código que los haya detenido? Los nombres de las variables no se entienden, ¿ok? ¿La qué, perdón? ¿Expresividad? Ah, duplicidad. Sí, muchos de los esfuerzos de la programación de esta industria han sido por eliminar el código duplicado. ¿Alguien más por ahí levantó la mano? No está comentado. Bueno, los comentarios es un tema un poco polémico y ahorita lo vamos a tocar. Bueno, vamos a empezar. El código limpio es expresivo. Es muy importante que la intención del autor se exprese en el código y no muchas veces como se hace en los comentarios. Debe ser expresivo porque muchas veces vemos el nombre de una variable y no nos dice nada. A, B, o sea, ¿qué es A, qué es B? Es más fácil si le ponemos un nombre expresivo, legible. Mucho del tiempo que pasamos escribiendo código, o más bien programando, no es escribiendo código, es leyéndolo. Entonces, si el código es legible, eso nos ayuda a irnos más rápido. Fácil de modificar. Muchas veces nos dejan algo y nos dicen, bueno, pues que no mande el correo a una sola persona, sino a dos. Fácil, ¿no? Vemos el código y, o sea, tengo que tocar casi el código de la aplicación. Entonces debe ser fácil de modificar. Debe ser enfocado porque muchas veces vemos el nombre de una función, pero tiene 4 parámetros y tiene dependencias por todos lados y no sabemos de dónde viene una, de dónde viene la otra. Entonces, debe ser enfocado. Una función debe hacer una cosa y la debe hacer bien. Sin duplicados, ya lo mencionaron por acá, importantísimo, ¿no? Si tienes el mismo código en 10 lugares y te piden cambiarlo, lo vas a modificar en los 10 lugares. Una API mínima. ¿Qué hacemos muchas veces? Creamos una clase con 10 variables de instancia y ¿qué hacemos? Getters y setters para todo. Órale, vámonos. Y muchas veces ni siquiera necesitamos accesar a esos datos. En realidad necesitamos cierta funcionalidad a manera de objeto y no de estructura de datos. Entonces, el tener una API mínima nos ayuda a minimizar los puntos en los que tenemos que modificar ese código. Bajamente acoplado, esto se refiere a depender de abstracciones y no de detalles. ¿Por qué? Porque si un detalle cambia, nuestro código debe cambiar también. Y si es bajamente acoplado, dependemos de un concepto general, no nos importa si ese concepto cambia en sus detalles, porque para nosotros es transparente. Y debe ser definitivo, ¿no? Cuando alguien ve un código y dice, voy a intentar hacerlo mejor, vuelve al mismo punto donde estaba porque el código ya es bueno, ya no se puede mejorar, por así decirlo. Quizá podemos mejorarlo en cuanto a performance y ese tipo de cosas, pero en cuanto a código limpio se refiere, ya es definitivo, ¿no? Como la música de Mozart, le mueves una nota y valió. Vamos a empezar de menos a más. Esto del formato debería ser claro para todos. Es muy importante que nuestro código tenga un buen formato, empezando por el espaciado vertical.
Eso a primera vista parece una sola función, pero en realidad es una clase y tiene varios métodos. Entonces, si lo hacemos así, quizás los de allá arriba no alcancen a ver bien las letras, pero se dan idea de que son bloques, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a decir, bueno, lo de arriba no lo necesito, esto no es lo que estoy buscando, esto es lo que estoy buscando. Es una manera de ver, de buscar nuestras cosas más rápidamente. La indentación en algunos lenguajes incluso es obligatorio indentar, en otros no, pero nos facilita las cosas a cualquier lector de código. Las variables de instancia. Muchas veces nos topamos con esto. Alguien está agregando, digamos, este test suite, y digamos que esta es la línea 500 de nuestro programa. Y como nada más vamos a utilizar fname y ftests aquí, pues aquí las declaramos, ¿no? Pero estas son variables de instancia, deben estar en un lugar que sea reconocible y que sea fácilmente identificable. Generalmente esto va hasta arriba o hasta abajo, ¿no? Pero deben estar todas juntas y no por ahí mezcladas entre el código. La declaración de variables, lo que veíamos ahorita, la idea de las variables es que en el caso anterior, si estas son variables de instancia, quiere decir que son utilizadas por toda la clase. Si estas dos nada más las estamos utilizando en este método, tenemos un problema de cohesión y tenemos que modificar nuestro diseño, pero eso lo vamos a ver ahorita. En este caso, esta variable inputStream se usa en este método. Si checan aquí, is está siendo utilizada aquí y aquí, por lo que esta variable debe ser declarada al nivel del método y no dentro del try o en algún otro lugar. Aquí, en el for each, declaramos esta variable each dentro del ciclo porque nada más la estamos utilizando aquí. No tiene caso declararla aquí arriba. Entonces, las variables se declaran cerca del scope donde van a ser utilizadas. Eso nos ayuda a que sean más entendibles y ahorrar recursos. Y con esto del formato, la idea principal es que la afinidad conceptual se debe de mantener siempre que dos variables, dos funciones dependan una de la otra, deben estar cerca. Porque ¿qué pasa si no las tenemos cerca? Estamos scrolleando hacia abajo y decimos, ok, aquí recibo un parámetro. Pero ¿de dónde viene? Y me voy arriba otra vez, ¿no? Y así ando por el código para arriba y para abajo. Entonces, funciones dependientes cercanas. Y afinidad conceptual se refiere a que muchas veces dos funciones se parecen, una no la llama la otra, pero sí, por ejemplo, una hace el caso true y otra hace el caso false. Entonces, si tienen afinidad, deben ir cerca. Un lenguaje de programación por archivo. Muchas veces nos encontramos un archivo, no sé, PHP con un código HTML, ¿no? Y el HTML dentro lleva un JS que nos genera más HTML, entonces eso nos ayuda, o más bien hace que las cosas sean más complicadas y no entendemos realmente qué está haciendo ese archivo. Recordemos que el esfuerzo se mide en los detalles. Cuando vemos el código de alguien, está bien estructurado, las variables están bien nombradas, tiene una buena indentación, espaciado vertical y todo eso, sabemos que esa persona se esforzó. Y si se esforzó en los detalles, no tenemos la certeza, pero sí nos da confianza en que el código está bien hecho. En cuanto a formato, el equipo manda. El equipo manda en cuanto a que nosotros venimos de fuera, a veces con nuestras ideas, nuestras propias maneras de acomodar el código y todo eso. Pero si llegamos a un equipo donde las cosas se hacen de cierta manera, es mejor adaptarse a cómo lo hacen ellos. Eso no quiere decir que nosotros no podemos proponer una mejor manera. Si hay una mejor manera, hay que proponerla, hay que definir un conjunto de reglas y aplicarlas, y eso nos va a hacer las cosas más fáciles y va a mantener cierta consistencia en nuestro código. Y para terminar este tema, esto del estilo y la disciplina nunca mueren, se refiere a que muchas veces nosotros dejamos nuestro código, quizás nos cambian de equipo o nos salimos del cliente, pero el código que dejamos ahí, la disciplina, ese se contagia. Entonces, cuando la gente ve algo bien hecho, dicen, yo lo quiero hacer así. Me gusta cómo está, lo entiendo, entonces yo también lo quiero hacer así.
Eh, Eso es en cuanto a formato. Los nombres, ya lo mencionaron por aquí. Los nombres son muy importantes. Dice por ahí el libro de Bob Martin que tenemos que escoger los nombres como escogemos el nombre de nuestros hijos. Y es cierto, o sea, bueno, no tanto así, pero hay que dedicarle, ¿no? Hay que dedicarle un poquito a escoger buenos nombres. Esa variable, si checan, es un entero y se llama d, pero viene acompañada de un comentario. ¿Por qué? Porque la variable no se expresa por sí misma. Si nosotros quitamos ese comentario, no nos va a decir absolutamente nada más que es un entero. ¿Qué hacemos ahí para saber qué hace? Vamos a la implementación de esa variable. Tenemos que andar buscando dónde se usa para entender qué es esa variable. Simplemente con escoger un buen nombre, ya nos está diciendo qué es el tiempo que ha transcurrido en días o el día desde la creación. Desde que vemos la variable ya sabemos cuál es su propósito. Entonces, escoger buenos nombres de variables, nombres expresivos, nombres pronunciables. Eso no se puede pronunciar. Tenemos que hacer un tipo de mental mapping para recordar que eso es un data record porque ni siquiera se llama así. Es más fácil en el día a día, recordemos que nos estamos comunicando con otras personas. Y muchas veces le tenemos que decir a alguien, oye, ve a modificar customer, el generation timestamp debe ser mayor al día de hoy. Es una manera de comunicarnos. Esto no nos permite comunicarnos. Entonces, nombres pronunciables, nombres diferentes para conceptos diferentes. ¿Qué está pasando aquí? Esta es una función muy pequeña y tal vez estarán de acuerdo en que A1 y A2 pues está bien, o sea, entendemos, ¿no? Que esto es un array de caracteres y este también, y que copy charts pues va a copiar uno a otro. Pero si son conceptos diferentes, deben llevar nombres diferentes. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, si tenemos que A1 se está copiando a A2 y por algo cuando estamos escribiendo nuestro código, el IDE, como buen salvador de almas, nos ayuda y nos complementa y resulta que nos pone las cosas al revés? Y ahí estábamos pasando horas debugueando cuando nos topamos con que esto está al revés. Simplemente con haber puesto, si sabemos que este se va a copiar a este, entonces este es una fuente o un source y este es un destination. Ya con hacer eso sabemos que A1 se va a copiar a A2 desde el momento en que vemos la pura firma del método. La sobrecarga de constructores. Esto no se utiliza mucho, pero es bastante interesante porque si checan aquí estamos creando un constructor a partir de un número de punto flotante. Podemos tener otro constructor que reciba números enteros o incluso uno que reciba strings. Si hacemos que este se llame complex from real number, sabemos que va a crear un número complejo a partir de un número de punto flotante. Si tuviéramos otro método, por ejemplo, from integer, sabríamos el tipo de parámetro que recibe. Es una manera bastante interesante de incluso los constructores que parece que no los podemos renombrar, pero sí se puede. Podemos crear métodos estáticos, hacer nuestro constructor privado y que el método estático llame a este. Y así como que buenas prácticas de los nombres, hay que cambiarlos constantemente. Muchas veces por flojera decimos, bueno, pues ya está jalando, ¿no? Esta variable se está utilizando nada más aquí y ya se ve bien. Recordemos que como autores tenemos lectores, entonces hay que pensar en cómo queremos que las otras personas lean nuestro código. Sabemos escribir código, pero no sabemos cómo escribirlo para que sea legible por otras personas. Entonces hay que cambiarlo. Si encontramos un mejor nombre, hay que cambiarlo. Ahorita los IDEs nos permiten modificar los archivos que sean con un solo clic. Entonces, si nos encontramos nombres malos, incluso de otras personas, hay que cambiarlos. Y ya si la hace de pedo o algo, pues le dices que tu nombre es mejor, ¿no? Hay que facilitar la búsqueda. Muchas veces tenemos, digamos, un número 6 que representa las horas que se trabajan al día en la empresa, ¿no? Y al rato andamos buscando dónde utilizamos ese 6. Imagínense cuántos resultados nos van a salir en todo el proyecto. Si creáramos una constante simplemente que se llame
horas trabajadas por día, y la buscamos, nos van a dar 5 o 10 resultados y fácilmente vamos a encontrar lo que queremos modificar o en lo que queremos trabajar. Entonces hay que facilitar la búsqueda y escribir código para programadores. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como programadores entendemos cierta terminología que podemos utilizar a nuestro favor. Por ejemplo, si nosotros vemos una variable que se llama factory, ya sabemos que ese método produce subclases, ¿no? O produce algo que tiene que ver con herencia y ese tipo de cosas. Si tenemos algo que se llama visitor o, no sé, terminología de patrones de diseño o matemáticas, los demás programadores, como buenos programadores, deberían entenderlo, ¿no? Eso nos ayuda a que sea más entendible de lo que estamos hablando. Recordemos que el código solo lo leen programadores, o a menos que el cliente se meta además, ¿no? Pero no le va a entender. Y el acoplamiento artificial, eso se refiere a cuando ponemos nuestras variables o métodos en el lugar equivocado. Imagínense, por ejemplo, que estamos trabajando para un proyecto de un satélite, ¿no? Y tenemos que trabajar sobre una función de la dilatación del tiempo. Y para eso utilizamos la constante de la velocidad de la luz. Entonces, si queremos guardar esa variable c en algún lugar y se nos ocurre que a mí me suena que Einstein descubrió esa madre, ¿no? Pues voy a hacer una clase Einstein y voy a meterle un método c. Y al rato que hacemos nuestro mc al cuadrado, hacemos m por Einstein.c, o sea, te van a decir, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo Einstein aquí, no? Entonces, si la metiéramos en mat, sería m por mat.c, eso suena mejor, ¿no? El acoplamiento artificial es meter variables o métodos donde no les corresponde. No hay que crear ese tipo de acoplamiento porque crea confusión de qué está haciendo esta onda aquí. No hay que sorprender a los lectores con los nombres porque muchas veces, ahorita vamos a ver un ejemplo, creemos que una función hace algo y resulta que hace otra cosa. Por ejemplo, si tú tienes un getName, pues te esperas que regrese un nombre o vacío, ¿no? O algo así. Pero resulta que ese método, si no encuentra el nombre, lo genera, ¿no? O genera algo random. Entonces, ¿qué onda? O sea, yo no esperaba que hiciera esto. No hay que sorprender a los lectores con ese tipo de cosas. Y hay que evitar el mapeo mental. A veces tenemos una variable, digamos, R o U, y la U ya sabemos que es una URL sin el protocolo y sin el puerto. Pues sí, a lo mejor somos muy buenos en recordar ese tipo de cosas, pero no hay que hacer que las demás personas hagan lo mismo, porque recordemos que los equipos cambian y todo el tiempo se está uniendo gente nueva, gente que no tiene idea de cómo haces tus cálculos acá en tu mente, entonces todo debe estar en el código. Hay que evitar el mapeo mental. Bueno, las funciones. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos con las funciones son los argumentos. Sé que más de alguno se ha topado con este problema del método equals. Cuando estamos haciendo una prueba unitaria, el método equals espera un valor que es el que tú estás esperando y el real. Y muchas veces nosotros decimos, sí, equals, el que estoy esperando, o más bien el valor real y luego el que estoy esperando. Y la prueba truena y dices, ¿por qué? O sea, yo la veo bien. Hasta el final te das cuenta de que tienes los argumentos al revés. Y ese es el problema con las funciones que reciben dos o más argumentos, que tenemos que hacer ese mapeo mental de cómo es la firma de la función para recordar el orden en el que tenemos que poner los argumentos. Y esto muchas veces nos causa problemas. En este ejemplo va muy relacionado a lo que veíamos de los nombres expresivos. Si nosotros tuviéramos esta función y la renombráramos a esto, ¿qué nos está diciendo el método? Expected equals actual. Entonces, desde aquí ya sabes que el expected va primero y el actual va después. Con eso evitas el mapeo mental y evitas ahí sesiones de debugueo, ¿no? Intensas. El número de argumentos, digamos, ideal de una función es 0. ¿Por qué? Porque te ayuda a evitarte problemas de tener que recordar esos detalles. ¿De dónde viene ese argumento?
te evita hacer null checks, te evita tener que hacer pruebas unitarias simplemente para los argumentos. Una función con un argumento está bien, con 2 también. Con 3 ya podemos tener un problemilla ahí. Imagínense la cantidad de pruebas unitarias que necesitamos para checar que el primero no sea null, que el segundo no sea null, el tercero y todas esas combinaciones. Simplemente en pruebas unitarias se vuelve muy complicado. Además que esa función puede que esté haciendo más de una sola cosa, que es algo que vamos a ver ahorita. ¿Se alcanza a ver allá la función? ¿Qué podemos ver en esta función? Es una sola. Es demasiado grande, ¿no? Es un problema cuando tenemos funciones demasiado grandes porque tenemos que primero entender qué está haciendo para poder operar sobre esa función si queremos hacer una modificación. Y también tiene un segundo problema que es el nombre. Recordemos que las funciones son acciones y como acciones las funciones deberían tener verbos. Esta función no tiene un verbo, esta no te dice getTestableHTML, no te dice setTestableHTML, o sea, no te dice si esto se está usando por una prueba o si esto es una prueba en sí. No sabemos realmente qué está haciendo esto, entonces es muy difícil trabajar con este tipo de funciones y estoy seguro que hemos visto funciones peores que estas de 500 líneas, imposibles de trabajar y sobre todo de probar. O sea, para probar esto, la cantidad de cosas que tienes que moquear es casi infinita, ¿no? Entonces, cuando por fin llegamos a entender lo que está haciendo esta función y logramos refactorizarla en algo que sea un poco más entendible, nos topamos con algo como esto. Descubrimos que en realidad lo que estaba haciendo la función era renderear o generar una página, por lo que tenemos aquí abajo, y está incluyendo setups and teardowns. Entonces, de alguna manera ya hicimos más pequeña la función y sobre todo la complejidad de la función. Ya es más fácil entender que esta cosa evalúa cierta condición y si esa condición se cumple va a traerse una serie de páginas y las va a incluir y después de todo eso las va a concatenar y va a generar un HTML. Esto todavía tiene un problema que no se ha solucionado. ¿Cuál es ese problema? Es que una función debe tener una sola responsabilidad y como una sola responsabilidad se entiende que una función debería operar sobre un solo nivel de abstracción. ¿Qué quiere decir un solo nivel de abstracción? Por ejemplo aquí, la función dice que va a renderear la página con setups and teardowns, pero no solo está haciendo eso, no solo está rendereando, está determinando si es un test page. Y después de determinar si es un test page, hace todas estas cosas que no están en el mismo nivel de abstracción. Para renderear una página no deberías tener que trabajar con string buffers, o sea, esto es súper bajo nivel. Esto no debería ser responsabilidad de esta función. Quizás incluir los teardown pages, incluir los setups pages, sí son su responsabilidad, pero no este tipo de cosas de bajo nivel, ni esta determinación de la variable. Entonces, al final, tenemos una función muy pequeña. Y si se fijan, se lee como una oración. En realidad, para renderear page with setups and teardowns, lo podemos leer como una oración que dice if test page includes setups and teardown pages. Entonces, a lo que vamos con un solo nivel de abstracción es que el nombre de la función nos está diciendo, o más bien la implementación de la función es la descripción de la función en sí. Si se fijan, para renderear la página tenemos que incluir los setups and teardown pages y regresar el contenido, ¿no? Lo que está dentro de aquí va a un nivel de abstracción más abajo, como una cascada. Y lo que esté dentro de esa función va a ir bajando en niveles de abstracción más y más bajos, hasta que al final nos vamos a topar con esas cosas que veíamos al principio. ¿Al principio? Sí.
Todos estos detalles que teníamos aquí, este salto de línea, estos strings raros que teníamos aquí, todas estas cosas las vamos a tener hasta el final. ¿Por qué? Porque a la función que renderea todas esas cosas no le interesan esos saltos de línea y ese tipo de detalles. Simplemente esa función es de alto nivel y no se preocupa por ese tipo de detalles. Si checan aquí, el nombre de la función render page with setups and teardowns tiene la llamada include setups and teardown pages. Cada vez los nombres se van haciendo más y más largos. ¿Por qué? Porque su scope es más grande. Entonces, si hace cosas de alto nivel, generalmente nos vamos a topar con ese tipo de nombres largos, porque si tenemos allá una función a mero abajo que hace esos saltos de línea, podemos nombrarla algo así como add return o algo así. O sea, un nombre muy pequeñito porque su scope es un detalle ya muy allá, muy abajo. Entonces, a lo que vamos con las funciones pequeñas es que siempre hay que tratarlas de mantener en un solo nivel de abstracción y que hagan una sola cosa. Esto nos lleva a la analogía del periódico. Ya dijimos que las funciones hacen una cosa en un nivel de abstracción y van descendiendo como en cascada. Si tenemos la página render, a esta página su única función es incluir esas páginas y retornar el HTML. Para incluir setup en teardown pages mandamos llamar a otra función, que es la que sabe cómo incluir estas páginas. Y cada una de estas va haciendo su trabajo en un nivel de abstracción cada vez más y más y más abajo. Pero si se fijan acá, no tenemos nada de detalles de saltos de línea y ese tipo de cosas. O sea, simplemente mandamos llamar a funciones de alto nivel y los detalles los vemos acá abajo. Entonces siempre hay que mantener esa analogía del periódico. ¿Por qué del periódico? Porque en un periódico leemos el título. Es una manera cortés, le llaman, de hacer que el lector abandone en el momento en que quiera. Si el lector no es lo que está buscando, si no quiere render, simplemente se va. O sea, no necesita seguir leyendo porque no es lo que está buscando. Si es render lo que le interesa, entonces dice, me voy a la siguiente función. ¿Es esto lo que estoy buscando? No, pero parece que va a estar aquí. Aquí estaba lo que estoy buscando. Entonces, es una manera de llevar al lector como en un periódico, ¿no? Si ya leíste el párrafo principal y es todo lo que querías saber, que hay guerra en Siria y no sé qué, pues ya, es todo lo que querías saber, ¿no? Si quieres más detalles, sigues leyendo. Es lo mismo con las funciones. Efectos colaterales. Aquí tenemos una función con un efecto colateral. ¿Alguien puede ver cuál es? La función se llama checkPassword. No. Así es. Una función que checa un password no tiene por qué inicializar una sesión. Va de la mano con lo que decíamos hace rato de sorprender a los lectores, ¿no? Yo quería checar un password y resulta que ya inicialicé sesión, ¿no? Y el usuario ya tiene acceso a no sé qué tantas cosas. Entonces, hay que evitar estos efectos colaterales. A esta función no le corresponde esta funcionalidad. Pasamos a objetos y estructuras de datos. ¿De qué se ríen? Es un tema serio este. Bueno, las estructuras de datos las conocemos bien. Son los mapas, los arrays, las colecciones, ese tipo de cosas, que solo exponen, no exponen operaciones, sino que exponen datos. Por ejemplo, esta estructura de datos vehículo nos dice la capacidad del tanque y cuántos galones de gasolina nos quedan, ¿no? Pero muchas veces, como lo que decíamos hace rato, de meterle getters y setters a cada variable que declaramos, está bien cuando es una estructura de datos. Por ejemplo, un data record, cuando traemos un registro de la base de datos, queremos acceder a cada dato por separado. Pero en el caso del vehículo,
puede que no nos importe tanto la capacidad de nuestro tanque y cuántos nos quedan de gasolina, sino qué porcentaje nos queda de gasolina, ¿no? Es una manera de darle al usuario lo que necesita y no darle la libertad de operar sobre ciertos valores de manera separada. Muchas veces nos topamos con que le pusimos setters a todo y alguien llega a modificar nuestro código y dice, puedo setear el ID, pues lo seteo, ¿no? Porque esta cosa espera que sea diferente de cero. Pues yo lo genero. Y eso nos trae un montón de problemas después, cuando debimos esconder ese dato y exponer una operación. En este caso, el vehículo nos expone ya la operación que estamos buscando y no nos deja operar de manera separada con cada uno de los datos. La ley de Demetrio. ¿Alguien había escuchado la ley de Demetrio? ¿No? Un módulo no debe conocer la estructura interna del objeto que manipula. ¿Qué quiere decir esto? Esto se conoce como un train wreck, parece como un trenecito. Lo que está pasando aquí es que contexto es una estructura de datos y nos está exponiendo toda su estructura interna para poder acceder al valor que estamos buscando. ¿Qué pasa aquí si opciones es nulo? Pues ya todo esto tronó, ¿no? Tenemos que a getOptions meterle un null check, a esto un null check, a esto un null check. Cuando lo que queríamos era obtener el output dir. Entonces, si lo que queremos es el output dir, pues hay que exponer una operación, hay que usar un objeto y no una estructura de datos. Si hacemos un método que se llame getAbsolutePath of Scratch Directory Option, es un nombre muy largo, pero en realidad nos está diciendo exactamente lo que está haciendo. Está obteniendo el absolute path de esta propiedad, ¿no? Aquí dentro podemos tener los null checks o lo que sea necesario, las llamadas en cascada a los métodos que van a acceder a cada uno de los niveles, para al final darnos el output dir, que es lo que queríamos. Pero muchas veces no se detiene ahí. Resulta que ese output dir no era realmente lo que estábamos buscando. Realmente a lo que queremos llegar es a generar un archivo. Entonces output dir era solo parte de nuestro plan. ¿Por qué? Porque después a output dir le vamos a pegar otras cosas. Y si se fijan aquí, ya volvemos a hablar de los niveles de abstracción. Esto es de muy bajo nivel porque estamos intercambiando puntos por diagonales y quizás no sabemos por qué estamos haciendo eso en ese nivel de abstracción, ¿no? Si queremos generar un archivo, simplemente deberíamos revelar esa intención y hacer un create scratch file stream. Aquí lo único que necesitábamos era el nombre de la clase. Si se lo pasamos aquí, toda esta lógica de hacer el output de stream, de hacer este replace de punto y diagonal, de obtener el mismo output dir, va a estar aquí. Pero si se fijan, esto está a muy alto nivel y lo estamos manejando ya como un objeto y no como una estructura de datos. A eso me refería con que a veces no es conveniente meterle getters a todo porque no vamos a necesitarlos. Simplemente hay que exponer la intención o las operaciones que son relevantes para esa operación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Igual al último vamos a dejar un espacio para preguntas. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ok, nos vamos a ir aquí, la vamos a meter turbo. Las clases, esto es un antipatrón, creo que alguien por ahí nos va a venir a hablar de esto. Tenemos una superclase ahí que hace un montón de cosas. Hay que tratar de generar clases pequeñas que tengan una sola razón para cambiar, ¿no? Los comentarios, por ahí lo mencioné hace rato que era un poco polémico porque hay buenos comentarios como los legales o cuando hay un problema conocido que no se puede arreglar, pero el problema con los comentarios es que es un síntoma de que el código no se expresa por sí mismo. Recordemos que el código es la única fuente de verdad, no los comentarios. A veces le hacemos caso al comentario, como en este caso, y decimos, esta es la versión, y no, esta es info. Simplemente hubo un problema de copy-paste. Entonces, los comentarios sí es un tema muy debatido, pero es preferible que el código se exprese por sí mismo, como en este caso. Tenemos un comentario que dice, checa para ver si el empleado es elegible para beneficios. Pues eso, en vez de tener esta condición fea, hay que crear un método con ese nombre que se exprese por sí mismo.
y así eliminamos el comentario. Bueno, esto ya no vamos a alcanzar a verlo. Rafa, si quieres, sí puedes pasarte un poquito. 5 minutitos. Sí, dale Okay. turbo, pero sí. Ok. Bueno, esto sí me parece importante. Las pruebas unitarias son tan importantes como el código de producción porque nos dan la flexibilidad de alterar nuestro código. ¿Qué pasa si no tenemos pruebas? Nos da miedo romper nuestro código. Cuando tenemos pruebas podemos libremente modificar y la prueba truena, pero podemos arreglarla. Es la clave para el refinamiento. ¿Es mejor tener pruebas sucias que no tener pruebas? Yo estoy en desacuerdo porque el tener pruebas sucias hace que el equipo se pase la vida arreglando las pruebas y no puede producir nada de código, simplemente porque las pruebas no se escribieron como tenían que ser. Vamos a brincarnos a esta parte. ¿De qué se trata todo esto del código limpio? Se trata de profesionalismo. No basta con hacer el código funcionar. Yo creo que la raíz de todo el problema del software, de que nos bloquea y nos alenta en nuestro proceso, es porque simplemente lo hacemos funcionar y no limpiamos nuestro código. El código no nace limpio, así como nosotros no nacemos limpios, ¿no? Nacemos con 3 patillas y todo acá, pero después nos limpian y ya quedamos chidos. Entonces es lo mismo con el código, hay que limpiarlo inmediatamente después de que lo producimos y no dejarlo que se pudra, porque después es nunca. Decimos, luego lo arreglo, y al rato vuelves a tu código y dices, ay, no lo arreglé. Porque el desorden crece, el mantenimiento es costoso y nadie tiene tiempo para arreglarlo. El código se hace viejo. Y ¿qué más? Hay que defender el código, así como los managers defienden el tiempo y dicen que el cliente está presionando y ya quieren que salga esto, nosotros también hay que defender el código, ¿no? Así como los doctores dicen, yo no te voy a operar si no me lavo las manos, aunque tú le digas, doctor, me estoy muriendo acá, ya opéreme. No, o sea, yo soy el profesional, yo sé que si no me lavo las manos te voy a generar una infección, entonces así nosotros también, lo quieres en una semana, va a fallar porque no te puedo asegurar un producto de buena calidad. Los managers prefieren la honestidad a que después digas, no, pues es que la neta por hacerlo rápido la regué, ¿no? Ya para finalizar, la regla del Boy Scout, hay que dejar el campamento mejor de como lo encontramos. Igual nosotros hay que dejar el código más limpio de como lo encontramos. Y los dejo con esta frase. La razón de tiempo que pasamos leyendo código comparada al tiempo que pasamos escribiéndolo es de 10:1. Estamos constantemente leyendo código como parte del esfuerzo por escribir nuevo código. Ten esto en mente y recuerda, la siguiente persona que leerá tu código serás probablemente tú. Es cierto, ¿no? O sea, leemos mucho más código del que escribimos y siempre resulta que, no mames, ¿quién escribió esto? Ay, güey, fui yo. Entonces, muy sabio el maestro Jackie Chun, y pues esto es todo por mi parte.